Hola, qué bueno que nos acompaña en esta última cápsula de reflexión sobre el tema la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en especial los 4 propósitos de la resurrección. Hoy estaremos viendo el último propósito. ¿Sabe, mi querido, que el tema de la muerte es un tema que siempre ha interesado a la humanidad? El tema ¿qué pasará después de morir? Es algo que ha hecho buscar respuestas en muchas partes. Hoy en día, con la pandemia que estamos viviendo, nos hace recordar el tema de la muerte. Muchas personas están temerosas de lo que puede suceder y lo que más temen es morirse. Y es obvio porque somos humanos. Pero sabe, mi querido, mi querida, el Señor Jesucristo ha dado solución al tema de la muerte. Es por eso que el día de hoy vamos a ver el tema de la muerte. Vaya conmigo, por favor, a Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y versículo 22. ¿Se acuerda que habíamos dicho que Jesucristo eran las primicias y luego los que son de Cristo en su venida iban a resucitar, ¿verdad? Y en el versículo 21 y 22, que nos brincamos de cuando estábamos viendo la cápsula anterior, dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Me llama la atención, mi querido, que empieza a ser Pablo como una semejanza. Como la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, pongámosle nombre y apellido, como diríamos hoy en día, ¿verdad? Por cuanto la muerte entró por Adán, también por Cristo entra la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es por ello que la resurrección de Jesús vence a la muerte. Y eso es lo que vamos a ver. Este es nuestro cuarto propósito de la resurrección. Que recordemos que la resurrección de Jesucristo venció la muerte. La muerte ya no tiene su poder. Por eso el apóstol va a exclamar más adelante: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe? Hay una metáfora que me gusta mucho que está en Romanos capítulo 6. Es la metáfora del bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Porque uno cuando bautiza baja, pero luego también uno sube. Y si usted ya ha sido bautizado o si no ha sido bautizado, nosotros hablamos de dos cosas: morir al pecado, pero resucitamos con Cristo. Y el morir al pecado, estaba ahí la muerte, ¿verdad? Es la idea, que nosotros morimos al pecado. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene control de nosotros. La muerte ya no tiene esa, ¿cómo puedo decirle? ¿Cómo puedo explicarle? La muerte ya fue vencida por el Señor Jesucristo, así que ya no tiene el dominio sobre nosotros. Recuerda lo que también decía Romanos. Romanos decía que nosotros que hemos pecado, lo que merecíamos era la muerte eterna. Si bien es cierto, el pecado, mi querido, vino para que nosotros tuviéramos un destino final, y ese destino final era la muerte. Pero con la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido pagados. Y ahora el Señor Jesucristo nos ofrece la vida eterna. Ahora, fíjese cómo exclama. Vaya conmigo de nuevo a 1 Corintios capítulo 15. Vea cómo exclama el apóstol Pablo. Y cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte será derrotada. Ya no tiene
dominio sobre vosotros. Por eso el apóstol dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo, con la cruz del Calvario y con la resurrección de los muertos, nos da seguridad a algo, que el pecado ya no reina en nosotros y que la muerte ya no tiene dominio con nosotros. ¿Por qué razón, hermanos? Mire, si bien es cierto, la muerte hasta el día de hoy sigue vigente. Sabemos que Jesús ya la venció en la cruz del Calvario y al haberse levantado de los muertos. La muerte ya no tiene dominio porque Jesús la derrotó. Ahora hay una esperanza para las personas. La vida que Jesús ofrece, la vida eterna, la vida en abundancia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mire, ¿qué pasa si yo muero el día de hoy? ¿Qué pasa si podría ser contagiado por esta pandemia? Lo que pasa es que cada hijo de Dios, escuche bien, aquella persona que le ha pedido perdón por sus pecados, aquella persona que sabe que el sacrificio vicario, y hablo de vicario porque fue en lugar de ese sacrificio que a mí me tocaba ir a esa cruz, pero que el Señor Jesucristo tomó mi lugar y Él fue en esa cruz y pagó por mis pecados, pero no solamente pagó, sino que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Eso es lo que hace la pieza clave para que el Evangelio sea completo y para que usted y yo venzamos a la muerte. Vamos a vencer a la muerte. ¿Sabe cuándo, mi querido, mi querida? Cuando usted y yo estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, mis queridos, ¿cuál es la enseñanza principal del día de hoy? La enseñanza principal del día de hoy es que la resurrección de Cristo garantiza la victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo garantiza, escuche bien, la victoria sobre la muerte. Ahora, mire, no quiero terminar esta cápsula sin antes ir a dos versículos importantes. Versículo 57, que es un verso que deberíamos nosotros de tenerlo siempre en claro. La victoria sobre el pecado viene, dice el verso 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria, pero por los méritos del Señor Jesucristo. Porque Él fue a la cruz, Él sufrió y el Señor Jesucristo se levantó de los muertos por el poder de nuestro Dios, dice la Escritura. Ahora, fíjense lo que dice el verso 58, y esto es para nosotros. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, en consecuencia a esto, nosotros debemos, número 1, estar firmes y constantes. Firmes y constantes. Firmes en el Señor y constantes. Y creciendo en la obra del Señor siempre. Lo que la resurrección tiene que hacer en nosotros, hermanos, es servir a nuestro Dios. Estar firmes y constantes en la obra del Señor. Firmes y constantes obedeciendo a nuestro Dios. Creciendo en su palabra, en el servicio a nuestro Dios. Eso es lo que nos debe de llevar la resurrección, mi querido, mi querida. Que usted y yo tomamos decisiones importantes. Mantenernos firmes en el Evangelio, firmes, constantes, mantenernos firmes en Jesús, a pesar de la circunstancia difícil que estamos viviendo. Pero no solamente mantenernos firmes y constantes, sino también creciendo en su palabra, conociendo la palabra, creciendo, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Quiero terminar con esto, mi querido, mi querida. Hace muchos años escuché al doctor David Ormachea, una persona a la cual yo admiro mucho y lo estimo.
decir lo siguiente. Una vez le preguntaron, doctor David, si todo lo que usted predica es falso, ¿qué va a suceder? Él estaba hablando de tantas cosas, estaba hablando del Cristo, de su resurrección, de cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Y él contestó lo siguiente a esta pregunta: si todo lo que predicas es falso, él contestó, si lo que yo enseño o predico es falso, no pasa nada para mí. ¿Por qué? Porque me hizo ser un buen cristiano, me hizo vivir una vida agradable a lo que yo pensaba que era Dios. Ser un buen esposo, ser un buen padre, me hizo ser un buen ciudadano. No pasa nada. El problema, le dijo, es que si lo que yo enseño, si lo que yo predico es verdad, entonces agárrate. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que estamos dando son verdaderas. Si lo que predico es cierto, si lo que enseño es verdad, entonces el del problema vas a ser tú y no voy a ser yo. Por eso nosotros creemos que hemos recibido un evangelio verdadero. Por eso nosotros hemos creído en un evangelio verdadero. Por eso nosotros, mis queridos, sabiendo que Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y nosotros sabemos, mis queridos, que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él venció la muerte. Ahí están los 4 propósitos de la resurrección. Espero que hayan quedado claro para su vida. Y gracias, mi querido y mi querida, por haberme acompañado en todas estas cápsulas, reflexiones sobre el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mañana estaré cerrando estas cápsulas o reflexiones, no con otra cápsula o reflexión, sino con un sermón que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y gracias de nuevo por acompañarme.